Muy buenas noches, bienvenidos El Salvador, soy Sergio Méndez, su anfitrión, y esto se llama 8 en punto, una noche más que esperada. Nos frotamos las manos porque es noche de análisis de los jueves con el doctor Miguel Fortín Magaña. Señores, también nos acompaña el señor Dagoberto Gutiérrez. Y el doctor Miguel Fortín Magaña también está con nosotros, ya lo habíamos presentado. Aguánteme un ratito, no sé por qué me está diciendo que lo vuelva nuevamente a presentar. El doctor Oscar Godoy. Un placer, doctor. Buen provecho con el cafecito y la semita. Señores, arrancamos rápidamente porque tenemos mucho de qué conversar esta noche. Por ejemplo, vamos a conversar acerca del discurso que en el Triángulo Norte de los países que lo componen esgrimió el vicepresidente de la República a falta del presidente porque está atravesando un problema, un malestar físico. Hablaremos sobre lo que el fiscal general de la República, el licenciado Douglas Meléndez, habló acerca de la Corte de Cuentas, que prácticamente es una tapadera de corrupción para muchas personas. Adicionalmente, fue a Brasil, para aquellos que criticaban, a traer toda la documentación con el caso Odebrecht, y que en efecto ha determinado que el señor Funes también recibió fondos para su campaña. Para variar, no le peguen al televisor, lo negó, no sabía absolutamente nada. Le presento la pregunta. En su opinión, ¿qué tanta corrupción cree usted que existe actualmente en las instituciones de Estado? Un 88% dice que mucho, un 8% poco, un 4% nada. 204 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. ¿Por qué esta pregunta? Bueno, más adelante le voy a contar que la embajadora Neitz en una entrevista radial dijo de que nuestro país es un nido de corrupción. ¿Cree usted qué cosa la que anda diciendo la embajadora de este paisito? Saludos, señores, por supuesto, a quien hace posible noche tras noche el primer segmento de la entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Señores, nos incorporamos a esta tribuna de entrevista y con mucho gusto le damos la bienvenida al doctor Dagoberto Gutiérrez. Caballero, empezó antes de tiempo, no nos esperó, empezó a comer la semita. ¿Cómo está, don Dago? Al fin, una semita buena. Qué buena, de buena calidad. Qué buena noticia. Nos hemos esforzado. Gracias, doctor. Le agradezco de verdad el doctor el aporte que usted le quiere dar a esta plática. La que le mandaron la vez pasada. Bueno, déjeme decirle que hay una gran cantidad de personas que me están diciendo que... Tiene razón, Miguel, tiene razón. Quieren venir a dejar la semita. Don Dago, por casualidad, esto lo dejó... Va a mí, hombre. Mire, no le voy a andar recogiendo las cosas. ¿Cómo no? Vaya, ¿Cómo no? Doctor... Un placer. Qué gusto verlo. Ese aporte separatista que ha dado. Bienvenido. Vive el Barça. El doctor Oscar Godoy, caballero. Un placer. Usted también ya empezó con la semita. Está rica. Un gusto. Está rica. Está tan rica como las otras. Pues estamos esperando más donaciones, por supuesto. No de Taiwán, pero sí estamos esperando. Quiero iniciar rápidamente porque hay que aprovechar a estos caballeros, los señorones, como les digo yo, que nos acompañen con el tradicional collage de noticias. Arrancamos, producción. Rector de la UCA, la gente no confía en los partidos políticos por la corrupción del pasado. También defiende la encuesta cuando el FMLN no le dio importancia. La corrupción debe atacarse para lograr la prosperidad como región. Vicepresidente Óscar Ortiz, ya vamos a hablar de esto. Abogado solicita a Fiscalía investigar sobresueldos en gobierno del señor Funes y Salvador Sánchez Serén. Sidney Blanco dijo que recibieron plata. Fiscal General, hubo flujo millonario de dinero de Odebrecht para la campaña del señor Funes. Para variar, lo negó. El nepotismo es llevar la tribu familiar al Estado, dice la Fiscalía General de República. Es decir, que todos los funcionarios llevan al hijo, al cuñado, a la suegra, al amante a trabajar. Corte de Cuentas manipula y archiva auditorías, señala el fiscal, y luego dicen los magistrados de la Corte que no. Pedirán a Fiscalía que no indaguen a Osmin Cunza. Que indaguen a Osmin Cunza está ligado, señor, a señalamientos fuertes. 4 candidatos a la Corte de Cuentas tienen juicios pendientes. Familiar de policía fue asesinado esta mañana, lamentable. Dirigencia del FMLN miente e insulta la inteligencia de la gente, dice directora de encuestas de la UCA. Y Dagoberto Gutiérrez manifiesta que la cúpula del FMLN va a elegir a candidatos
y no la militancia, es decir, no la van a tomar en cuenta, dice el doctor Dagoberto Gutiérrez. Ya nos va a contar por qué. Tomamos asiento, doctor Gutiérrez. Voy a pegarle una mordidita a la semita. ¿Va a saludar a alguien, caballero? Ah, cómo no. Por favor, para que vea que estoy pendiente de usted. Estás pendiente, seguro. Un saludo a la gente bonita de San Pedro Mazaguat, de la colonia Valladares. Hace poco estuvimos celebrando un aniversario de la escuela de Grima. Los muchachos y las muchachas que aprenden esgrima. Celebramos ese importante aniversario. Un abrazo a toda esa gente bonita. Expresamos nuestro pesar por la muerte de Claudia Acevedo, hija de Héctor Acevedo y de la Rosita. Gente bonita de Santana. Un abrazo a todos. Muy bien. Vaya, quiere hablar y no puede porque tiene la boca llena de semita. Mire, está saliendo ahí. Ajá. Hable, tiene la culpa, señor. Hable. Vamos a hablar, don Dago. Mire, no le dijo a su mamá que El no se hable fiscal con la general boca de la llena. República habló acerca de la indagación de Odebrecht, del financiamiento de la campaña del señor Funes, y por supuesto que la Corte de Cuentas de la República es una tapadera de corrupción, semánticamente hablando. Por favor. Qué malo, don Dago. Esa experiencia de la empresa brasileña Odebrecht resulta muy ilustrativa para explicar cómo funciona el capitalismo contemporáneo y también cómo funciona ciertas actividades empresariales. Recordemos cómo en la novela La Ilíada de Homero cuenta cómo a Troya, en el curso de esa guerra de muchos años de duración, llegaba vino, llegaba madera, llegaba pieles, llegaba mujeres, llegaban armas, llegaba alimentos de distintas partes de la Grecia de entonces, que tenía su sede en Micenas. Estamos hablando de esos tiempos, pero eso se ha venido desarrollando. Cuando Odebrecht compra partes importantes del Estado brasileño, partes importantes del gobierno brasileño, estamos ante un modus operandi en donde el Estado y el mercado no pueden funcionar con independencia, pero en una relación en donde el mercado se sobrepone al Estado, tanto por su capacidad económica como por su capacidad de relaciones políticas y su capacidad de influir en las decisiones gubernamentales. Esto tiene que ver con qué obras públicas realizar, qué puentes construir, qué edificios levantar. Y de una vez se resuelve licitaciones que aún no se han realizado. Ahora bien, en el caso de Odebrecht, en varias partes del mundo, en América Latina, casi en todos los países, realizó esto. Y compró funcionarios y compró decisiones en países grandes, en países fuertes económicamente. No tiene nada de extraño que sus poderosos tentáculos y sus poderosos millones hayan llegado a nuestro país. Eso expresa la situación del marco político en que se mueve, el modelo económico y político que se levantó en El Salvador hace 25 años, cuando termina la guerra civil. Se monta un modelo económico neoliberal total, absoluto, ortodoxo,
ciego, completo, único en el mundo. Tan único que el plan que se aplicó en Irak después de la invasión estadounidense se llamó, oí bien esto por favor, se llamó Remember El Salvador. Este modelo de peso internacional está listo, preparado para acoger en su seno a empresarios como Odebrecht. Es una buena noticia que hoy nos enteremos de esto. Ojo, la investigación de esos hilos no resulta fácil. Requiere importante peso técnico e importante peso político, porque hay que seguir en la pista en la banca internacional. Ignoro si la fiscalía de nuestro país tiene esa capacidad. No dudo que tengan voluntad y disposición de esclarecer todo esto. Ok, doctor Miguel Fortín Magaña, por favor. Bueno, yo no suelo saludar a la gente, pero... Así me han dicho en la calle, no sé por qué, doctor. Eso es porque soy ciego. Pero realmente sí quería saludar a la tía de Beatriz, que es una amiga muy querida y que pues la vez pasada casi se cae por no poder alcanzar a ver el programa, y entonces ahora... ¿Amarrándose la cinta o no? No, corriendo. No, ay, que ya hubo un caso. No, yo porque hay un caso. No me ofenda la señora. No, estoy preguntando, doctor. No, pues sí. Bueno, la cuestión es que yo creo que es un caso como interesante, porque si nosotros estamos hablando de que si financiar una campaña es un acto ilícito o no se trata de un acto ilícito, la respuesta es no necesariamente. Evidentemente todas las campañas políticas tienen financistas, algunos son más grandes, otros son más pequeños, de manera que el acto mismo de repente no es un ilícito. Intentar comprar las voluntades sí que es un ilícito. Intentar comprarlas y finalmente hacer cosas a través de ese dinero y no declarar ese dinero, eso sí que es un ilícito. Cuando una persona empieza a negar el haber recibido dinero de un grupo como Odebrecht, puede empezar a conformarse ese ilícito al que me estoy refiriendo, porque esa negación puede dar lugar en un momento determinado a una falsedad, y esta falsedad puede seguir con no declarar las cantidades y los dineros que se han recibido, que ya no es lo mismo que hablar de quiénes son los que dan esos dineros, pero además cuánto dinero se ha recibido. Y luego declarar qué es lo que se hace con el dinero que se ha recibido. Y si no se declara, pues entonces puede surgir aquello de que en arca abierta el justo peca. Y si alguien además no solo no tiene el arca abierta, pero además no es un justo, y cualquier parecido con el expresidente anterior al actual es pura realidad, no es pura coincidencia, es pura realidad. Pues si esto sucede, el tipo no es un justo y el arca está abierta, entonces potencialmente puede terminarse tomando esos dineros. Y ahí se terminó de conformar un gran ilícito. Por eso es que cuando una persona empieza a decir que no sabe, que no se acuerda, que venía de traer encomiendas, porque hasta ese cinismo ha llegado este individuo de decir que lo que llevaba en las maletas eran encomiendas, hasta cualquier otra condición, realmente uno se empieza a preguntar, hombre, alguien que miente sistemáticamente y por todo, pues seguramente es capaz de decir cualquier cosa. Es que la corrupción, lo vuelvo a decir, la corrupción es hija de la indiferencia y es hija de la impunidad. La impunidad y la indiferencia del pueblo, pues, la indiferencia del pueblo y la impunidad de los autores hace que la corrupción aparezca. Porque no, aunque uno quisiera que todo el mundo fuera heroico y que luchara contra esta corrupción, la realidad es que algunas veces uno tiene que ser más pragmático y darse cuenta que al final
Lo único que va a evitar que la inmensa mayoría de los políticos y de los funcionarios no roben va a ser las leyes, cuando las leyes son firmes y las leyes son fuertes. Y cuando las leyes son firmes y son fuertes y se cumplen, cuando la sentencia latina se cumple de dura lex sed lex, entonces los corruptos no tienen nada que hacer. Ese es el punto. La ley es dura, pero es la ley. Eso sería el aforismo en español. Latín. Sí, es traducido, por supuesto. Sí. Doctor Godoy, voy con usted, por favor, sobre la investigación del fiscal y la información que ha recibido. Este caso de Odebrecht, que no nos sorprende, ¿verdad? Porque de una u otra manera ya se sabía que había flujo de dinero por los personajes que estaban involucrados en la campaña. Estoy pensando en Joao Santana, ¿verdad? Que era un operador político de estos grupos. Dice Dagoberto, este es un ejemplo de cómo funciona el capitalismo en este campo, pero también los socialismos y cualquier grupo que llegue a la élite, ¿verdad? Porque si solo fuera del capitalismo, los gobiernos de izquierda que están involucrados en esto hubieran dicho no, ¿verdad? No me dé dinero sucio, o no me compre, o no me corrompa, porque yo vengo a moralizar la política, pero tampoco es cierto, pues eran tan iguales que se homologan en el poder, ¿verdad? Y se diferencian abajo cuando son oposición. La verdad es que, como decía el señor fiscal, falta todavía conocer cifras, ¿verdad? Exactas. Se habla de millones de dólares, pero falta saber exactamente cuánto. Esta investigación sigue. Pero yo estaba pensando en una paradoja, y es la paradoja de la pobreza, del empobrecimiento, de la escasez del pueblo en este país, y ese golpe de suerte que tuvo Mauricio Funes, pues, porque un hombre que siempre deseó dinero tuvo un golpe de suerte. Imagínense que en una campaña le da dinero al partido para financiar la campaña. Un empresario prominente le hace una donación significativa, como de 3 millones de dólares. Se organiza un movimiento a nivel nacional, que eran los amigos de Mauricio, y que recogen cantidades enormes de dinero también con donaciones. Las donaciones empresariales directas, las donaciones anónimas. Aparte de eso, todo el dinero extraído en la corrupción. Solo pensemos el Chaparral, ¿verdad? Que se habla de 108 millones de dólares. Cuando uno viene a sumar todo eso... El narcotráfico. Danny Dalton vino acá y dijo que le habían dado plata para... Imagínense qué golpe de suerte, ¿verdad? Sí, porque uno a veces compra billetes de la lotería y pierde lo que uno compra. O sea, ¿realmente cree que es de suerte? Porque un golpe... Digo suerte de manera... Está exiliado y... Digo de manera sarcástica, ¿verdad? Cómo no, perfecto. ¿Verdad? Porque lo que podía ser un gran sueño también es una gran pesadilla, ¿verdad? Pero independientemente de lo que sea, sueño o pesadilla, lo cierto es que el dinero fue saqueado de este país, mucho dinero. Que ese dinero fue robado al erario nacional, que ese dinero proviene del trabajo de miles y miles de salvadoreños, de hombres y mujeres que madrugan para ganarse un poco de dinero al día y pagar sus impuestos. Y personajes de este tipo, que los hay de todos los colores, ¿verdad? Porque tampoco vamos a caer en la ingenuidad que solo es de un grupo, no, son todos los grupos que participan de un modo específico de hacer política en el país, bien estructurado y por lo tanto estructural, donde la corrupción es inherente, ¿verdad?, a la práctica de la política. Esperamos de que la investigación continúe, que se profundice y que el señor fiscal acelere un poco todos los procesos, porque el tiempo se está agotando. Vamos a ver todo el poder organizado para no reelegir al fiscal. El tiempo se va acortando, hay muchas carpetas abiertas. Esta última que se desnuda de un juez que engaveta y una corte de cuentas que también encubre, son casos que tendrían que estar ya procesándose. Ok, hacemos la primera pausa. Esto se llama 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Tengo, póngamela acá por favor, doctor, yo no se la voy a negar. Tengo buenos comentarios que hacer esta noche y uno de ellos es Viro Grip.
Cuando llega la gripe, llega mejor. Toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe en sobres solubles, Gel Caps AM, PM. Toma Virogrip para gripe y tos monstruosa. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo. Doctor Godoy, voy con usted, pero quiero hacer unos saludos que son muy importantes. Por ejemplo, a don Armando de Grupo Libertario, que está siempre muy pendiente. Gracias, don Armando, de verdad, por disfrutar de este panel de los jueves, de 8 en punto. Doña Yanira de Sol, que particularmente, bueno, mando un saludo a todos, pero no sé qué tiene usted, como un sex appeal, que doña Yanira está de verdad, usted anda intratable usted estos últimos días. También, bueno, tengo a María Berta Ramírez, yo lo dije ahora en los tribunales y no soy político para andarle mintiendo a nadie, que la iba a saludar y así es, doña Berta. Muchísimas gracias, Berta Ramírez, por su preferencia y por supuesto también a la familia Fuentes Rosales Rosas, quien reside en La Escalón. Un abrazo a nombre de todos. Doctor Godoy, voy con usted, también con ustedes, caballero. Esto le quiero dedicar un apartado importante porque el vicepresidente fue a la conferencia del Triángulo Norte, donde esbozó varios elementos que a mí me llaman muchísimo la atención y yo quiero ver cuál es el análisis. Habló en esta reunión de prosperidad y de la seguridad, habló que las aduanas son eficientes en nuestro país. El proceso de simplificación, eliminación y estandarización regional de trámites y la facilitación del comercio y la unión aduanera. No vetó hace rato precisamente una iniciativa el presidente de la República. 2, la relación con los Estados Unidos, dijo que estamos convencidos de que necesitamos consolidar la visión compartida como uno de los aliados más importantes. No celebró el atentado del 9/11 en Estados Unidos y no hace poco le dijo a la embajadora que no se estuviera metiendo. 3, la seguridad. En los últimos años hemos alcanzado logros significativos para hacer de El Salvador un país más seguro. No se acaba de desligar de la tregua. La institucionalidad democrática es una prioridad para avanzar en temas anteriores. Requiere como precisamente los esfuerzos de fortalecimiento de una institución. No ha arremetido contra la Fiscalía y la Sala de lo Constitucional. Crecimiento económico. En los últimos años nuestra economía está creciendo, necesitamos darle mayor impulso y solo podemos asegurarlo si trabajamos de la mano. No hemos caído en impago, doctores. Voy con usted, por favor, doctor Godoy. Pues es bien complejo para un vicepresidente o un presidente de El Salvador asistir a un evento de estos porque no pueden ser honestos diciendo, mire, hemos fracasado como gobierno, no hemos tenido la capacidad de manejar ningún campo de nuestra política en nuestro país, no hemos sido tolerantes, abiertos, proactivos, no hemos podido ser referentes y representantes del pueblo. No pueden definitivamente ir con un discurso así, ¿verdad? Entonces se cae en el cinismo de ir a hacer una lectura de una realidad inexistente, como la que hizo el presidente de la República el 1 de junio. Hacer un discurso sobre una realidad fantaseada. Y lo triste de eso es que el auditorio que está ahí escuchando, en este caso de la conferencia en Miami, es un auditorio que conoce el país, pues, ¿verdad? Saben cómo se encuentra este país en todos los flancos. En el campo psicosocial, el pueblo abandonado a su suerte, empobreciéndose, enfermándose y en una vida de terror por la violencia y la delincuencia. La economía sostenida por un empresariado que se resiste a caer, ¿verdad?, en este contexto de guerra contra el empresariado que tiene el gobierno, y también miles y miles de personas que no tienen más opción que irse porque no hay seguridad en ningún sentido para las personas. Sabiendo eso, resulta bien incómodo para un vicepresidente ir a hacer una lectura de una gran mentira, ¿verdad?, ir a contar un cuento. Y quizá el problema no es ir a contar el cuento, sino que es pretender de que se lo pueden creer, ¿verdad? Habría que estar muy disociado para tener esa
esa pretensión. Esta conferencia, que tiene un tema bien fuerte, que es seguridad y prosperidad, es una conferencia importante que hace encontrarse a dos grandes referentes del poder nacional. El poder formal, ahí representado por el vicepresidente, el secretario técnico, el canciller, que fueron a contar un cuento. El poder económico, representado casualmente por dos aspirantes a una candidatura a la presidencia de la República, pero que representan, digamos, de manera formal el capital de este país. Y yo veo ahí un gran vacío, ¿verdad? Que no había una representación del poder social, del poder de la gente, del poder del pueblo, más que todo cuando los temas a tratar impactan directamente en la gente. Nadie allí que vaya a sentar una posición diferente al enfoque de la discusión de seguridad y prosperidad, porque la prosperidad ahí está planteada como crecimiento económico y la seguridad está vista desde la negación de la migración y el enfoque más de seguridad nacional de los Estados Unidos, obviando el hecho de que la migración es un fenómeno social complejo que impacta directamente en los derechos fundamentales de la gente que desarrollan esa travesía de una manera terrible, ¿verdad? Porque la travesía de la migración irregular es un proceso terrible de vejación, de secuestro, de violación, de asesinato, y que los motivos y las razones para migrar ya no son los mismos de siempre, ¿verdad? Ya no es ir a buscar el sueño americano, sino que huir de la pesadilla salvadoreña, que no es lo mismo, pues, ¿verdad? La gente puede aceptar no ir a tener una buena vida por allá, pero al menos cualquier vida afuera es mejor que la de acá. Cuando hay una persecución general por la violencia y la delincuencia y una persecución focalizada a los parientes, por ejemplo, de policías, y la sensación de estar desprotegido, ¿verdad? En un gobierno al que no le importa a la gente, solo le importa el pisto, ¿verdad? Obviamente en una conferencia como esta va a haber una declaración, va a haber una carta de compromisos, pero yo creo que los Estados Unidos tienen claridad, ¿verdad?, que los días de este gobierno se están diluyendo y hay que ir preparando las condiciones para el nuevo grupo que va a gobernar este país. Doctor Fortín, voy con usted. En tres palabras, repitiendo lo que se comentaba, el vicepresidente dijo que las aduanas eran eficientes, que el comercio era fácil, que las relaciones con los Estados Unidos eran espectaculares, que la seguridad era portentosa, que la institucionalidad era una de las grandes ganancias del gobierno en cuanto a mantener esa institucionalidad y que la economía floreciente crecía cada vez más. Pues esto solo tiene una palabra y se llama cinismo. Cinismo. Lo que en El Salvador está pasando es exactamente lo contrario. Y es cierto lo que el doctor Godoy dice, es difícil que un gobierno que ha fracasado en prácticamente todas sus acciones realmente pueda decir he fracasado en todo. Y lo interesante de esta historia es que yo lo vuelvo a repetir. Cuando Winston Churchill ganó las elecciones de Gran Bretaña antes de que el Reino Unido entrara a la guerra mundial, su discurso fue conciso. Dijo: yo solo les ofrezco sangre, sudor y lágrimas. Sangre, sudor y lágrimas porque el hombre estaba siendo honesto. Había que recortar y había que entender que se iba a ir a la guerra. Esto es lo que uno esperaría, por lo menos yo esperaría, de un político honesto, que fuera capaz de decir la verdad y que se fuera capaz de decir: hemos tenido gravísimos y tenemos gravísimos problemas en seguridad, en la institucionalidad, y hombre, se esperaría que el gobierno empezara a cambiar su actitud sobre esa institucionalidad.
porque desafortunadamente el gran problema que incide en la seguridad, en la economía, en las aduanas, en el comercio, etcétera, es que el gobierno simple y llanamente no tiene interés en el punto de la institucionalidad. El gobierno está afectando a los salvadoreños en el tratado con los Estados Unidos que permite el trabajo en aquella... Esa noticia hace referencia a lo que usted acaba de decir. Que sí. El gobierno, dice un experto, que el gobierno salvadoreño afirme que todo va a estar bien afecta la decisión de Estados Unidos respecto al TPS. Está valorando un experto. Totalmente de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo con él. Y esto lo decía desde la semana pasada. Todas las actitudes que este gobierno está teniendo pareciera ser, o que es, ¿cómo decirlo de una manera delicada? ¿Cómo decir que alguien es estúpido de una manera delicada? ¿Cómo decir que alguien realmente es morón porque está retrasado en todo? No sé, la verdad es que yo no soy delicado y por tanto no lo voy a decir, sino de la manera más brusca que se puede decir. O se es estúpido, o hay una agenda oculta sobre una serie de condicionantes que al final pretenden destruir la institucionalidad y destruir a la República. Y esto es lo más peligroso que nos puede pasar, que haya la intención oculta de destruir toda la institucionalidad a través de una serie de elementos en donde vamos todos a terminar dando o levantando la mano para pedir limosna de lo que otrora fue nuestro patrimonio. De manera que, para terminar, creo yo que es algo que tenemos que pensar con mucha calma y discutirlo también con más calma. Doctor Gutiérrez, por favor, su opinión. Las corrientes migratorias de la humanidad siempre producen sobresaltos y casi siempre producen renovaciones de la manera de relacionarse los diferentes pueblos. Todos en la humanidad somos emigrantes, pero ciertamente en este tema y en el contexto actual no nos interesa exactamente la especie, sino las personas concretas, las personas de carne y hueso, los salvadoreños. Porque es cierto que para los Estados Unidos la emigración se convierte en un problema civilizatorio, como lo es la emigración para Europa en este momento. Indetenible e incontenible. Ahora bien, Estados Unidos no fue nunca el lugar donde nosotros emigrábamos. La emigración de salvadoreños era más específicamente hacia Honduras. Y la historia de la emigración interna en nuestro país resulta ser una historia íntimamente vinculada a la estructura económica del país. Y el movimiento era hacia Honduras. Emigrábamos hacia Honduras. ¿Qué es lo que determinó que se cambiara el rumbo de la emigración? La guerra civil y la participación de los Estados Unidos en la prolongación de esa guerra. De tal manera que cuando se planteó las primeras corrientes migratorias, que eran campesinos, que empezaron a tocar las puertas de la embajada de los Estados Unidos, ese gobierno no tuvo más alternativa que facilitar el movimiento hacia su país. Y ahí empezó. Esta es otra historia clave. Estados Unidos no pudo impedir eso. Pero observen ustedes, gobernantes estadounidenses, que esa corriente se movió por la política de ustedes hacia nuestro país. Y ustedes nunca tuvieron la sensibilidad suficiente para darse cuenta de la problemática que se estaba incubando en sus ciudades. Hablo de Los Ángeles, hablo de Nueva York, hablo de Houston, hablo de Chicago y otras ciudades más al norte. Ahora bien, es importante que se le busque salida
a este tema. Los salvadoreños respondemos por la emigración de nuestro país. Ustedes estadounidenses se supone también que responden de las cosas en su país. Lo que ocurre es que hoy los caminos están cruzados. Y hay una pregunta: ¿a dónde está la solución a esto? ¿Está en los Estados Unidos o está aquí? Uno tiende a pensar que la solución a esto está aquí, porque los salvadoreños que son expulsados del país tienen siempre una razón política y estructural para abandonar su patria. Y esto supone que en lo que importa a nosotros, una salida o una solución a este problema tiene que ver con medidas estructurales que resuelvan los factores económicos y políticos que determinan la expulsión del país de miles y miles y miles de salvadoreños. Ahora bien, han pasado las décadas, ya terminó la guerra civil hace 25 años y la corriente migratoria resulta hoy mayor que en los años de guerra. ¿Qué está ocurriendo? ¿Y qué ha hecho los Estados Unidos? Ustedes siempre han tenido políticas económicas hacia nuestro país. Pero ¿qué piensan ustedes hoy? En donde la sociedad es más pobre que hace 10 años o que hace 20 años. ¿A dónde se ha ido esa ayuda? Estoy planteando esto porque la situación requiere una elaboración del mismo gobierno estadounidense. Y no hablo del gobierno de mi país porque es muy espinoso el tema. Ustedes, estadounidenses, deben pensar y repensar las cosas que están haciendo y la manera en que están haciendo las cosas. ¿A quiénes escuchan? ¿Con quiénes hablan? ¿Cuáles son las opiniones que llegan a influir en las decisiones políticas que toman los gobernantes de ustedes? Es importante que ustedes revisen esto. Es lógico que se reúnan con los gobiernos. Eso es lógico. Pero no resultará lógico si ustedes pensaran que la reunión con los gobiernos determina los pilares estructurales determinantes de la solución de un problema áspero, complejo, como el de la emigración. Requiere un abanico mayor, una participación mayor, y ustedes con oídos abiertos, escuchando, aprendiendo sobre este pequeño país cuya complejidad supera mucho la extensión y supera mucho el peso económico que el país puede tener. En todo caso, lo que ustedes hagan para ayudar a resolver este problema es bienvenido, pero abran bien los ojos, sepan a quiénes escuchan. Ok, vamos a otra pausa. Seguimos con este tema. Volvemos. Y bueno, señores, vamos a conversar con los caballeros sobre el tema que estábamos desarrollando. Habíamos hablado de la seguridad, pero también esto está íntimamente ligado a dos cosas. La primera de ellos, sobre las estructuras criminales que están atacando a familiares de policías y miembros de la Fuerza Armada. Pero también, producción, acompáñeme con una nota del collage que usted nos compartió acerca, producción, de lo que dijo el vicepresidente Óscar Ortiz. Y yo quiero hacer hincapié en esto. La corrupción debe atacarse para lograr la prosperidad como región, dice el vicepresidente Óscar Ortiz. No sé, ayúdenme a entender esto, porque es una persona ligada a Chepe Diablo por parte de la Fiscalía. Se le está investigando en probidad por enriquecimiento ilícito.
El FMLN, su partido, su gobierno le dice al señor Funes que mejor se vaya. Adicionalmente dice que no, que la CICIG no es necesaria. No se le da a la Fiscalía para el combate a la criminalidad que está mencionando los fondos suficientes. Pero adicionalmente se le crean 2 plazas en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por un lado el señor José Luis Merino y por otro lado el señor Sigfrido Reyes, y en el cual se les está haciendo ciertas imputaciones por parte, uno del gobierno de los Estados Unidos al señor el primero y el segundo una investigación que desde hace rato se le está llevando a cabo. Arranco de allá para allá nuevamente. Doctor Oscar Godoy, su opinión. Eso es lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Que es insostenible un discurso como el del presidente Ortiz, pero como esa es la línea de comunicación del partido y del gobierno, ¿verdad? Ir a contar un cuento. El riesgo de estar contando cuentos y repetirlos es que se lo pueden creer, ¿verdad? Sí. Se lo pueden creer, y al creerse ese cuento, esa fantasía, esa realidad inexistente, se alejan más de la gente, se alejan más de quienes ellos debían representar, se alejan más de quienes necesitan el apoyo del Estado y el apoyo de un país próspero y seguro. Pero como decía hace un momento, ha de ser incómodo para el vicepresidente Ortiz contar este cuento, pero no hay que perder de vista que toda la gente que está ahí en esta conferencia es gente que conoce el país y que no se va a creer esta historia, esta novela, ¿verdad? Esta, como decía un señor ahora que trabaja por ahí, esa gran fumada del presidente Ortiz, ¿verdad? Obviamente tampoco pueden ir con un discurso honesto, porque ir con el discurso honesto es ir a decir, mire, le fallamos al pueblo, le fallamos a nuestros socios, le fallamos a los cooperantes, no hemos sido capaces de manejar recursos, no hemos sido capaces de comprender los problemas del país, no hemos sido capaces de plantear ni ejecutar soluciones, no hemos sido capaces de abrirnos al diálogo para que nos ayuden, no hemos sido capaces en nada. Entonces, los poderes que estaban ahí representados en esa cumbre comprenden la situación, ¿verdad? No se la creen y saben que hay una transición sutil, ¿verdad?, a un nuevo agrupamiento político que va a tomar las riendas del país pronto, y que por lo tanto, como yo lo he dicho en varias ocasiones en este canal, ya no hay que gastar pólvora en eso, ¿verdad? Sino que hay que ponerse a trabajar, a pensar soluciones, a analizar los problemas de este país para que cuando haya que hacer la transición, el cambio, ya hayan planes concretos para ir a asumir las carteras, para ir a asumir las secretarías, los ministerios y comenzar a trabajar para la gente. Porque aquí hay problemas fundamentales que hay que resolver, el de la seguridad, el de la salud, de la educación y la generación de empleo. Un gobierno no puede pelearse con eso porque quien castiga es al pueblo. Y sobre eso hay que comenzar a trabajar ya. Sea quien sea el grupo que vaya a gobernar, ya hay que estar trabajando en eso. Ok. Adicionalmente, pues como hablamos de transparencia y todo, se está cuestionando al magistrado Cunza de la Corte de Cuentas de la República por un caso en concreto. Adicionalmente, el fiscal general de la República, que se le ha llamado un héroe nacional por todo lo que está haciendo, ha arremetido contra la Corte de Cuentas de la República y dice que engavetan los casos y que al final prescriben. Pero adicionalmente, el ministro de Hacienda, que me merece mi respeto, pero que no acompaño porque razones que ya he esposado, no quiere dar a conocer quiénes son los financistas de los partidos políticos y se va a la sala de lo contencioso administrativo, cuando la sala de lo contencioso administrativo sabe, al igual que los asesores en la asamblea que engavetó aquel recurso del señor Sigfrido Reyes, que no proceden, sin embargo admite y engaveta todo. ¿Cómo hablamos de transparencia? Sí, no, yo creo que esto es el gran problema, pues vuelvo a repetirlo, es decir,
La corrupción aparece cuando no hay ninguna investigación y cuando hay todo el tipo de impunidad posible. Y esa impunidad se establece cuando cada uno de los funcionarios que deberían de estar encargados de velar porque las cosas fueran realmente transparentes, pues no se va ganando. Pues con todo respeto y con el cariño que le tengo yo a Carlos, me parece absolutamente inaudito que el ministro de Hacienda vaya a pedir que no se diga el nombre de las fuentes de las donaciones. Y entonces, ¿qué es esto? Pues si lo que se debería estar haciendo es investigar verdaderamente qué montos están dando o de dónde provienen estas cuestiones para evitar la evasión, para evitar precisamente el tráfico o el lavado de dinero, porque es una forma bastante sencilla de lavar dinero si uno mete esta plata en este partido o en esta campaña, como pudo haber ocurrido con el caso de Odebrecht. Es decir... Ahora, y quiero decir una cosa, doctor, adicionalmente, porque el ministro me merece todo mi respeto. Y el mío también, por eso lo mencionaba. Sin embargo, yo lo invité esta semana que me acompañara acá. No me tomó la entrevista. Yo espero que sea la brevedad del caso. Entre varios tópicos económicos de los cuales hemos discutido y que hay sobre la mesa, preguntarle si vamos a caer en un impago nuevamente. Claro, por ejemplo, estamos a 23 días de que ese plazo fatal llegue, pero adicionalmente preguntarle de esto. Y lo que pasa es que la gente empieza a señalar y a especular por qué no quiere dar a conocer los nombres de los financistas. Pues sí. ¿Será porque él y sus familiares fueron parte de los amigos de Mauricio Funes? Esa es una de las preguntas que a su servidor le hacen. ¿Será porque no quieren dar a conocer el FMLN y él es parte obviamente de este gobierno? Y lo digo con mucho respeto, pero hay personas que creen que por ser amigos uno no lo va a cuestionar y eso aquí no procede. Por favor. No, es que ese es el punto. Pues yo particularmente creo que él está siendo el portavoz de lo que es la intención del gobierno. Y esto es lo más grave, porque entonces quiere decir que el gobierno, como una institución, de alguna manera no tiene de verdad ninguna gana de que la cosa sea transparente. Y es que, como dice también, si ustedes quieren la Biblia, pues por sus frutos los conoceréis. Es decir, realmente cuando uno ve que no se cree en la institucionalidad, cuando uno ve que se ataca a las personas que producen, se les llama de cualquier manera, desde el tiempo del anterior presidente al actual, realmente se les llamaban ratas, se les decía que abandonaban el barco. Cuando uno ve este tipo de acciones verdaderamente grotescas, pues uno lo único que puede decir es que de verdad lo que quieren es destruir la economía tal cual la entendemos. Ahora, en esta reunión que se dio con estas fotografías que hubo... ¿La de la embajada? No, donde sale de Carlos Cáceres hasta... Sí, hasta que la embajada los invitó. Hubo un alcalde que no vamos a mencionar el nombre, pero que es el alcalde de algún lugar que le gusta vestirse de celestito, que estaba realmente indignado el día de hoy, tiró todo tipo de tweets y cosas. ¿Por qué? Porque no lo habían invitado. Y como Lady Gaga realmente piensa que tiene que estar metido en todas las condiciones, entonces estaba realmente indignado. Y esta situación lo tenía desesperado, tanto que empezó a insultar al FMLN, a Arena, a la embajadora, a todo el mundo, al que estaba enfrente, porque él no estaba en esta cosa. Uno tiene que reírse de uno mismo un poco. Y uno tiene también que calmarse. Tal vez cuando no le hacen los troles el trabajo, de alguna manera pierde un poco la compostura. Tranquilo. Y seguramente las cosas van a estar con más calma en la próxima fotografía, en donde a lo mejor también lo invitan. Ok. Dagoberto Gutiérrez, voy con usted, por favor. Sí. Sobre el tema que se desprendió de seguridad, sobre estructuras criminales atacan a familias de policías y miembros de la Fuerza Armada, y lo que dijo el vicepresidente de atacar la corrupción, cuando de pronto parece que hay una antítesis entre lo que se dice y lo que se hace. Por favor. No estoy en condiciones de saber si el ataque a los familiares de los policías es una política establecida.
o si se trata de hechos aislados. En todo caso, conviene saber y recordar siempre que estamos en pleno desarrollo de una guerra, la más sangrienta de todas las guerras que nosotros hemos desarrollado. Esta guerra social es la sexta guerra. Y conviene saber, además, que en la medida en que una guerra conserve en pie sus objetivos políticos, esa guerra puede ser resuelta políticamente. Esto es lo que indica la experiencia internacional. Ahora bien, para que una guerra conserve sus objetivos políticos, no es necesario o no es conveniente que se convierta en una especie de guerra total. Vamos a suponer que el ataque a los familiares de los policías se trata de hechos aislados, acciones de determinados sectores, de determinados grupos, de determinada pandilla, y no es una política de todas las pandillas. Si esto es así, la trascendencia política se reduce. Pero si es una política global, entonces estaríamos ante una especie de guerra total. Ahora bien, cuando yo estoy en el desarrollo de una guerra, debo saber que estas circunstancias pueden presentarse. Y en las guerras casi siempre se presentan. Ocurrió en determinado tramo de la guerra civil. Ahora, si es una política, resulta que es una ofensiva. No es una política defensiva, es una política ofensiva. Y si esta política ofensiva en el terreno militar está produciendo, entre otras cosas, el aumento de la emigración de policías o de familias de policías hacia el norte, esto indicaría a los jefes de la pandilla que esta es una política que está dando resultado. Es decir, este hecho, sin duda, los directores de la policía y del Ministerio de Seguridad saben mucho más que uno. Esta es una política militar propia de una guerra, en donde una fuerza busca el aniquilamiento de la fuerza viva del enemigo. Y entonces aquí encontramos a una pandilla con vigor, con fuerza, con capacidad de golpear. Y esto pone en tela de juicio la eficacia de toda la política que se ha seguido en estos tiempos anteriores. Es por eso una noticia perturbadora. Don Dagoberto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería pagó 48.7 millones. No le pegue al televisor, son 48.7 millones, caballeros, sin pedir facturas, y Corte de Cuentas de la República archivó el caso. Tienen un ejemplo del fiscal general de la República. Osmin Cunza, cuando era juez, archivó cuestionamientos millonarios. Meses después fue propuesto por el FMLN. ¿Qué tal eso? Como primer magistrado, auditores dicen que una auditoría así no se podía archivar. Los 48 millones fueron pagados para la adquisición, distribución y entrega de paquetes agrícolas a familiares pobres de las zonas rurales del país entre el 2011 y 2014, es decir, la administración del señor Funes. Para variar, lo va a negar, no le pregunten, desde ya les estoy adelantando yo el Twitter. La Cámara Segunda de la Primera Instancia, junto al juez Guillermo Suncín y el expresidente, al final fue archivado. Lea también: una corte negligente e inerte según la sociedad civil. Lea también: Corte de Cuentas ha gastado 9.8 millones en seguros. Señores, más abajo podría interesarle
que el juicio de cuentas al MOP por la terminal del Cintrans. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Cuando ves que el pelo se te cae, usa Minoxidil. Y cuando no, también. Más vale prevenir. Minoxidil, intenso regenerador capilar que estimula el crecimiento del cabello y evita la caída. Minoxidil 2% para caída leve y Minoxidil 5% para la caída severa. Refuerza tu cabello usando Minoxidil. Laboratorios Suizos, innovando en salud y belleza. Vaya, vaya, llegó el nuevo Más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. Hasta mañana, pues. El nuevo Más de tu lado. Nosotros somos parte de los 6 millones de salvadoreños que preferimos Farmacia San Nicolás. La prefiero por sus instalaciones modernas. Siempre encuentro lo que busco con atención personalizada. En Farmacia San Nicolás, miden mi nivel de azúcar y me toman la presión arterial. Y con su servicio online y call center pido mis medicinas. Y su servicio a domicilio rapidísimo. Gracias a mi tarjeta VIP en Farmacia San Nicolás obtengo los mejores precios. Sé parte de los clientes complacidos que siempre compramos en Farmacia San Nicolás. 50 años de conocerte. En Integral cumplimos nuestras aspiraciones con emprendimiento, trabajo y esfuerzo. 15 años por la gente que sale adelante, con conciencia y solidaridad. 15 años haciendo banca con valores. Integral, Sociedad de Ahorro y Crédito. Casi nunca se recuerdan de tu día, pero para mí eres un héroe, el más fuerte del mundo. Tu sonrisa llena la casa. ¡Feliz día, papi! Yo de Lido no me olvido. Casi nunca se recuerdan de tu día, pero para mí eres un héroe, el más fuerte del mundo. Tu sonrisa llena la casa. ¡Feliz día, papi! Yo de Lido no me olvido. La unidad de hemodiálisis del Hospital San Francisco, preocupada por sus pacientes, tiene en promoción sesión de hemodiálisis a $110. Incluye consulta con nefrólogo y eritropoyetina. Promoción válida para junio y julio. Contáctanos PBX 2645-2900, emergencias 2645-2955 y WhatsApp 7852-9527. Cuidando de tu salud y economía con el mejor trato. Restricciones aplican. Bueno, señores, estamos de regreso. Arranco con usted, doctor Godoy. Ya les planteé las joyitas de la Corte de Cuentas de la República. Voy con usted. Sí, lastimosamente la Corte de Cuentas es la caja negra de la corrupción, ¿verdad? Sí, en sí, este sí, país. sí, sí. Una sagrada profesión, ¿verdad? Como es la auditoría, que debería servir para generar limpieza y transparencia y seguridad en el uso de los recursos, se convierte en la gran encubridora por décadas, ¿verdad? Uno se da cuenta de cómo funcionarios de la Corte de Cuentas en diferentes alcaldías hablan primero con los alcaldes, ¿verdad? Y les dicen, no se preocupe, cualquier cosa aquí la arreglamos, ¿verdad? Encubren, asesoran sobre cómo cubrir el negocio de los finiquitos, que ha sido un negocio millonario en este país, ¿verdad? Y este último caso del juez que se menciona, ¿verdad? Que compra un privilegio para ser magistrado, aprovechándose de estas prácticas de corrupción también.
Ojalá la Fiscalía pudiera entrar en serio a investigar a exfuncionarios de Corte de Cuentas, porque todos han tenido esa marca negra, ¿verdad?, de servir de encubridores, como antes lo era la Corte Suprema de Justicia. Por suerte que ahora ya no, como antes lo eran también las fiscalías, por suerte ahora ya no. La Corte de Cuentas es la única institución que debería garantizar probidad y que se ha quedado a la saga de todo este proceso de limpieza, digamos, de las instituciones garantes de la vigilancia, digamos, del uso de los recursos del Estado. Insistamos, ¿verdad?, como personas y como miembros de organizaciones de la sociedad civil, a que la Corte de Cuentas sea auditada. Doctor Fortín. Bueno, en un minuto, si hay una institución que debería de ser la más fuerte, la más limpia y la más independiente, esa es la Corte de Cuentas. La Corte de Cuentas debería de estar constituida por gente particularmente proba, particularmente honesta, incapaz no solo de tomar lo que no es de cada uno, sino que además incapaz de aceptar sobornos o que el brazo de la justicia se tuerza. Y esto solo se va a conseguir cuando se cambie la forma de constitución, como se eligen a los magistrados de la Corte de Cuentas, porque hoy por hoy es de todas a mayoría simple, y es una condición en donde cualquiera se pone de acuerdo con el otro partido, y entre los dos partidos que hagan mayoría simple, pues agarran como una cuota de poder la Corte de Cuentas. Esto no puede ser. Adentro de la Corte de Cuentas hay auditores, hay que decirlo, que son excelentes, honorables, audaces. Pero las cabezas no siempre lo son. Alguna vez lo habrán sido, pero no siempre lo son. Y frecuentemente no lo son, porque desafortunadamente no son independientes. La independencia entonces es necesaria para que dé fortaleza y dé claridad. Y todo esto va a evitar la impunidad, que, como vuelvo a repetir, es la madre de la corrupción. Vaya, don Dagoberto, 2 minutos para usted. Es deseable entonces... 1 minuto me dicen, don Dagoberto. Es deseable entonces que, si hay algo que investigar, y previsiblemente hay mucho que investigar en relación con la Corte de Cuentas, hayan la energía, la capacidad y la voluntad de hacerlo. La sociedad salvadoreña lo necesita. Ok, señores, ya no hay tiempo para más. Hay diferentes muestras de cariño en las redes sociales donde dice trozo de programón. Lo hacen los caballeros y lo hacen ustedes con su preferencia. No nos resta más que agradecerle a Dagoberto Gutiérrez. Un placer, señor. Suerte. Cuente sus pertenencias antes de retirarse, sí, porque ya no las devolvemos. Oye, doctor Miguel Fortín Magaña, caballero, un placer. Muchas gracias. ¿Todo bien? Estoy preocupado que la Santa Leonor ya no ha salido. Ya no ha salido. Sí, ya no ha salido. ¿Siempre tiene agua? Sí, ¿O ya se cansó de estar hecho un buen trabajo, Marcos. y los trabajadores de ANDA. Un abrazo a todos ustedes. Doctor Oscar Godoy. Un saludo. Un placer. Nos vemos el próximo jueves. Por favor, gracias. Saludo a la Caja de Crédito de Colón, señores, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Aquí se las muestro. Yo me desplazo y les presento el consolidado de la participación ciudadana bajo la pregunta que articulamos esta noche. En su opinión, ¿qué tanta corrupción cree usted que existe actualmente en las instituciones del Estado? Este es un sondeo, un termómetro. Un 89% dice que mucho, un 8% poco, un 3% nada. 335 votos. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Será hasta mañana. Que Dios los bendiga a todos.